Un accidente de tránsito ocurrido a las 7:50 de la noche de ayer jueves en la marginal de la carretera PR2, intersección con la PR3362 en San Germán, cobró la vida de Alexander Rosado Santiago de 60 años. Según la investigación preliminar de la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez, Rosado Santiago conducía una guagua Kia Sportage del año 1997 cuando fue impactado por un Toyota Corolla de 1999 manejado por Melitza Sepúlveda Santiago de 34 años. A causa del fuerte impacto, la Kia Sportage volcó y Rosado falleció en la escena debido a la gravedad de sus heridas. En el Toyota viajaban la conductora y 3 menores de edad, quienes sufrieron lesiones leves y fueron transportados en condición estable a un hospital cercano. A la escena se personó personal de la Fiscalía de Mayagüez, que ordenó tomar fotos, medidas y ocupar ambos vehículos como parte de la investigación. El caso está en manos de agentes del distrito de San Germán y personal especializado del negociado de la policía. Un joven motociclista fue asesinado a balazos en la madrugada de hoy viernes, mientras transitaba por el kilómetro 148.5 de la carretera PR2 en dirección de Añasco hacia Mayagüez. El crimen se reportó a las 2:47 de la madrugada, cuando individuos armados interceptaron a la víctima y le dispararon en múltiples ocasiones mientras manejaba una motora. Al llegar al lugar, agentes del distrito de Mayagüez encontraron al hombre herido de bala y sin signos vitales. Fue identificado como Erwin O'Neill Rivera Matías, de 26 años, vecino de Residencial Jardines de Concordia en Mayagüez, y quien poseía antecedentes penales por varios delitos. Familiares acudieron a la escena y confirmaron su identidad. La investigación fue asumida por la División de Homicidios del CIC de Mayagüez, en conjunto con servicios técnicos y la Fiscalía. Las autoridades continúan recopilando evidencia para esclarecer este nuevo acto de violencia en la región oeste. Un joven de 23 años resultó herido de bala durante un intenso tiroteo registrado a eso de las 2:53 de la madrugada de hoy viernes, cerca de la carretera PR3 Avenida Los Veteranos y la calle Duque en el municipio de Guayama. Según informó la policía, el joven logró sobrevivir al ataque al huir y esconderse en una residencia cercana, donde fue localizado por los agentes que respondieron a una llamada al sistema de emergencia reportando detonaciones en el área. El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama explicó que al momento no se ha confirmado si los disparos iban dirigidos específicamente hacia la víctima, quien en ese momento conversaba con otras personas cuando 3 individuos abrieron fuego. El joven sufrió una herida de bala en el talón derecho y fue transportado a un hospital de la zona metropolitana, donde se encuentra en condición estable. En la escena, las autoridades identificaron al menos 78 piezas de evidencia, incluyendo casquillos de bala calibre .40 9 milímetros y .223, este último correspondiente a un arma larga tipo rifle. El CIC de Guayama continúa con la investigación del ataque armado. En horas de la tarde de ayer jueves, agentes de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales del área de Mayagüez, adscritos al negociado de la policía, llevaron a cabo el arresto de un hombre en la comandancia del área de Mayagüez, en cumplimiento con una orden emitida por violaciones a la Ley 54 de Violencia Doméstica. El arrestado fue identificado como Julio Rosado Mercado, de 34 años, y residente en la carretera 402 kilómetro 5.5 del barrio Piñales, en Añasco. La orden fue emitida el 29 de junio por el juez Luis Padilla Galeano del Centro Judicial de Mayagüez por maltrato y maltrato agravado, con una fianza impuesta de $100,000. Rosado Mercado fue presentado nuevamente ante el juez Padilla Galeano, quien ratificó la fianza. Al no poder prestarla, Rosado Mercado fue ingresado en la cárcel Las Cucharas de Ponce, donde permanecerá hasta la continuación del proceso judicial. Génesis Cruz Ortiz, de 25 años, fue acusada por maltrato a personas de edad avanzada luego de un violento incidente ocurrido el 1 de julio en Bayamón, donde alegadamente agredió a su propia madre porque ésta no le avisó que la comida estaba lista. Según la investigación realizada por la División de Agresiones del CIC de Bayamón, la joven confrontó a su madre en el área de la cocina, la insultó con palabras soeces, la empujó, la tomó por el pelo y la golpeó en el rostro con sus propias manos. El caso fue
consultado con la fiscalía, quien ordenó radicar cargos criminales. Cruz Ortiz fue llevada ante la jueza Ángela Díaz Escalera del Tribunal de Bayamón, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $10,000, la cual fue prestada, por lo que quedó en libertad hasta la vista preliminar pautada para el 16 de julio. Además, la jueza emitió una orden de protección en su contra a favor de la víctima. Antes de continuar, si te gusta el contenido, te invito a darle like al video para apoyar el canal. Una mujer de 30 años fue ingresada a prisión luego de presuntamente agredir físicamente a su pareja durante un incidente ocurrido en la madrugada del 1 de julio en San Juan. Según la investigación de la División de Violencia Doméstica, la imputada, identificada como Lee Rachel Fontanes Monel, agredió al perjudicado con sus manos en el rostro, causándole lesiones en la nariz y la boca, además de propinar un golpe en el brazo derecho. A raíz de la querella, el caso fue llevado ante el juez Ángel Rivera Miranda del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto por los delitos de maltrato, maltrato agravado y maltrato mediante amenaza bajo la Ley para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica. El magistrado impuso una fianza de $75,000, la cual no fue prestada, por lo que Fontanes Monel fue ingresada en la institución de rehabilitación para mujeres del Complejo Correccional de Bayamón. La vista preliminar fue pautada para el 16 de julio. Agentes del negociado de la policía realizaron múltiples arrestos como parte de operativos dirigidos a combatir el narcotráfico y la posesión ilegal de armas en varias zonas de la isla. En el residencial Jardines de Cataño, agentes de la unidad motorizada del área de Bayamón arrestaron a Sandro Pérez, de 22 años, a quien se le ocupó una pistola Glock modelo 22 calibre .40, con un aditamento para disparo automático, 2 cargadores y 43 municiones. En una intervención adicional en el mismo complejo residencial, los agentes también ocuparon mediante hallazgo un cargador, 21 municiones calibre .40, sustancias controladas y $1,818 en efectivo. Ambos casos serán consultados con la fiscalía para la posible erradicación de cargos y decomiso de la evidencia. Por otro lado, agentes de la División de Drogas de Arecibo realizaron intervenciones en los municipios de Morovis y Arecibo. En la barriada Ensanche de Morovis fueron arrestados 5 hombres residentes del municipio, incluyendo a Wendell Rambarous Miranda, de 40 años y vecino de Manatí, quien tenía una orden de arresto vigente por violación a la Ley de Sustancias Controladas, con una fianza de $300,000 emitida por la jueza Nidia Candelaria del Tribunal de Arecibo. En esa intervención se ocuparon sustancias controladas, $100 en efectivo, 3 vehículos, una pistola calibre 9 milímetros, cargadores y 10 municiones. Asimismo, en el residencial Bellavista de Arecibo fue arrestado un hombre de 38 años al que se le ocuparon sustancias controladas. Todos estos casos serán referidos a la Fiscalía de Arecibo para la posible erradicación de cargos correspondientes y el diligenciamiento de las órdenes de arresto. Luis Hernández Meléndez, conocido como Patilla y residente de San Juan, fue acusado por el delito de maltrato mediante amenaza de la Ley 54, luego de que la Fiscalía autorizara la erradicación del cargo tras una investigación realizada por la División de Violencia Doméstica del Negociado de la Policía. La jueza Alfrida Tomé Invert del Tribunal de San Juan encontró causa para arresto y le impuso una fianza de $20,000, la cual no fue prestada, por lo que Hernández Meléndez fue fichado e ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón. La investigación reveló un patrón continuo de intimidación, amenazas y agresión verbal contra su pareja sentimental, con quien mantiene una relación de 27 años. El incidente más reciente ocurrió el pasado 22 de junio, alrededor de las 7:30 de la noche, cuando el imputado presuntamente amenazó con golpear a la mujer con un martillo. La víctima relató que no se trata de un hecho aislado, ya que las amenazas de muerte son constantes y que además es víctima frecuente de insultos verbales y lenguaje ofensivo, tanto ella como sus hijas, especialmente cuando el acusado consume alcohol. Giancarlos Coto Ortiz, de 37 años, fue arrestado ayer por agentes del negociado de la policía luego de que se le imputaran cargos por maltrato a una persona de edad avanzada, tras un violento incidente ocurrido en una residencia del barrio Quebrada Cruz en Toa Alta. Según la investigación, Coto Ortiz presuntamente agredió a su madre en varias partes del cuerpo y la amenazó de muerte si no le entregaba dinero. La orden de arresto fue expedida por el juez Rafael Párez Quiñones del Tribunal de Bayamón, quien le impuso una fianza de $15,000
dólares. El arresto fue diligenciado en el cuartel de Toa Alta. Al no prestar la fianza, Coto Ortiz fue ingresado en el Centro Correccional de Bayamón, donde permanecerá en espera del proceso judicial. Amner Hernández Vargas, de 37 años y residente de Moca, enfrenta cargos criminales por apropiación ilegal agravada, fraude y falsedad ideológica, luego de que la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia presentara la acusación tras una investigación realizada por agentes de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a instituciones bancarias, financieras y cooperativas. Según el informe, los hechos ocurrieron en agosto del 2020, cuando el imputado utilizó 3 números de seguro social distintos para solicitar fraudulentamente los beneficios del PUA, logrando así apropiarse ilegalmente de $34,560 mediante múltiples pagos. El caso fue llevado ante juez Rolando Matos del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla, quien encontró causa para arresto en todos los cargos y le impuso una fianza de $70,000, la cual fue prestada por Hernández Vargas, quedando en libertad hasta la celebración de la vista preliminar. Un hombre de 37 años fue herido de bala en el área del pecho en un incidente ocurrido a las 8:42 de la noche de ayer jueves en el kilómetro 64.5 de la carretera PR-14, específicamente en las parcelas viejas del barrio Toita en Calley. Según la información preliminar del negocio de la policía, el perjudicado fue transportado de inmediato a un hospital del área, aunque al momento se desconoce su condición de salud y los detalles exactos del suceso. Las circunstancias en las que ocurrió el ataque aún están bajo investigación. Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Caguas se hicieron cargo de la pesquisa, recopilando evidencia y entrevistando posibles testigos para esclarecer este caso de agresión con arma de fuego. Una mujer de 49 años resultó herida en el rostro tras ser agredida con una sombrilla por su propia hermana durante una discusión ocurrida en horas de la noche de ayer jueves en el área recreativa de la urbanización Fronteras en Bayamón. Según el informe preliminar de la policía, durante el altercado, la agresora la golpeó en el rostro con un objeto contundente, causándole una herida abierta que requirió atención médica. La víctima fue transportada a una institución hospitalaria donde el médico de turno le tomó 5 puntos de sutura. Como resultado de la intervención policial, fue arrestada Cindy Prieto, de 44 años y residente de Toa Baja, quien ahora enfrenta una posible erradicación de cargos por agresión grave y violación a la ley de armas. El caso está a cargo de agentes adscritos a la preventiva de zona en Bayamón. Las autoridades continúan evaluando la evidencia recopilada para proceder con las denuncias correspondientes. Un trágico accidente cobró la vida de David Rivera Cruz, de 68 años, quien falleció en la mañana de ayer jueves tras caer de una escalera mientras realizaba labores de electricidad en su residencia, ubicada en la calle 2 de las parcelas Gándaras, en el barrio Arenas del municipio de Sidra. Según informó la policía, el incidente fue reportado a las 11:33 de la mañana, y aunque las circunstancias exactas de la caída aún no han sido determinadas, se indicó que Rivera Cruz se encontraba trabajando sobre una escalera de metal cuando ocurrió el accidente. El hombre fue rápidamente transportado por sus familiares al hospital Menonita, donde lamentablemente el médico de turno certificó su fallecimiento. Las autoridades continúan investigando este incidente desgraciado para esclarecer lo ocurrido. Un robo fue reportado en horas de la tarde de ayer jueves en un estacionamiento ubicado en la calle Méndez Vigo, en el mismo centro del pueblo de Dorado, donde delincuentes lograron apropiarse ilegalmente de $9,723 en efectivo que se encontraban dentro de un vehículo. Según el informe preliminar del negocio de la policía, el querellante indicó que había dejado su guagua Dodge Ram 2500 del 2023 estacionada en el lugar, y al regresar descubrió que alguien había roto el cristal posterior lateral izquierdo para acceder al interior. El dinero robado estaba dentro de un sobre blanco ubicado en el vehículo. El caso fue atendido inicialmente por el Distrito Policíaco de Dorado y fue referido al personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, quienes continuarán con la pesquisa para dar con él o los responsables del hurto. El abogado de Gabriela Sofía González Perea se expresó ante la prensa tras la vista judicial pautada para ayer jueves, alegando que hay miles de videos y están editados. La vista preliminar contra la mujer de 33 años fue pospuesta, luego de que el tribunal concediera un plazo de aproximadamente 20 días para evaluar si la imputada es procesable judicialmente. González Perea enfrenta graves cargos por daño agravado, agresión, amenazas, violación a la ley de tránsito y violación a la ley de armas, tras
protagonizar un altercado en medio de un accidente de tránsito donde presuntamente agredió y amenazó a la enfermera Alondra Nieves Cardona de 22 años en el municipio de San Sebastián. Según el expediente, la acusada portaba 2 tubos de metal con los que habría golpeado el vehículo de la víctima. Actualmente González Perea permanece en libertad bajo supervisión electrónica. Mientras tanto, los familiares de la enfermera se mostraron confiados en que se hará justicia y pidieron que el caso se maneje con firmeza ante la gravedad de los hechos. 2 individuos vestidos con ropa oscura, uno de ellos armado, asaltaron a las 5 de la madrugada de hoy viernes una gasolinera ubicada en la esquina de la carretera PR 887 con la calle A de la urbanización Jardines de Carolina en el municipio de Carolina. Según informó la policía, los sujetos entraron al establecimiento y mediante amenaza e intimidación obligaron a una empleada a entregar el dinero que había en la caja registradora. La querellante accedió a sus exigencias y les entregó $300 en efectivo producto de las ventas del turno. A pesar del susto, la víctima no sufrió daños físicos. La investigación del caso está a cargo de agentes adscritos a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, quienes continúan con la recopilación de evidencia para dar con los responsables de este robo a mano armada. Las autoridades continúan investigando el robo domiciliario ocurrido en la madrugada de ayer jueves en la residencia del reconocido salsero y fundador del grupo Puerto Rican Power, Luisito Ayala, ubicado en la urbanización Santa María en Puerto Nuevo. Según el informe preliminar del negocio de la policía, varios individuos enmascarados y armados irrumpieron en la vivienda cerca de la 1:49 de la mañana, logrando acceso al interior y mediante amenaza e intimidación, despojaron a Ayala y a sus familiares de $280,000 en efectivo, así como una cantidad considerable de prendas valoradas en aproximadamente $450,000. Agentes de la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan están a cargo de la pesquisa y trabajan activamente para identificar y arrestar a los responsables. Las autoridades exhortan a cualquier ciudadano que tenga información que pueda ayudar en el esclarecimiento del caso a comunicarse de forma confidencial con las autoridades. Gracias por ver las noticias. No olvides suscribirte, comentar, darle me gusta y compartir este video en tus redes sociales para que más personas estén al tanto de las últimas noticias en Puerto Rico. Tu apoyo es fundamental para mantenernos informados y llegar a más personas.